Hola artistas, este es el tutorial 3 de Krita. Si no has visto los anteriores te recomiendo que mires mi canal y los veas. En este vídeo voy a mostrar un error que me ocurrió en Krita, concretamente con las etiquetas de los pinceles. Aquí se pueden ver los pinceles que hay por defecto con el programa. Selecciono la de los erasers o borradores y lo que hago es cambiarle el nombre a gomas. Aquí, como veis, ya ha cambiado. Ahora selecciono el de ink, el de tinta. Elimino de la etiqueta este pincel de goma. Pero parece que no ocurre nada, sigue estando ahí. Ahora lo que hago es cambiarle el nombre a tinta en español. Y vemos que no se ha cambiado, de hecho aparecen dos etiquetas que se llaman igual, ink. Aquí estoy borrando la etiqueta, parece que funciona. Y aquí ya, como veis, se ha rayado, pero bien rayado. En vez de cambiar el nombre, ha creado 50.000 etiquetas. Aquí estoy borrando esta etiqueta. Parece que se borra bien. Esta voy a cambiarle el nombre. Parece que se ha cambiado bien. La borro, se borra bien. Le cambio el nombre, también se cambia bien. Esta parece que no deja borrarla. Aquí me da la opción de elegir etiquetas que acabo de borrar. No deberían de aparecer porque las he borrado. Aquí, como veis, ha vuelto a aparecer una, y eso que la había borrado antes. He borrado la etiqueta de texturas y ahora ha vuelto a aparecer. Por lo que parece que hay un error, hay un bug a la hora de borrar pinceles y a la hora de cambiar el nombre de la etiqueta. En vez de cambiarla, lo que hace es que duplica la que ya hay. ¿Cómo arreglé este problema? Antes de borrar nada y antes de eliminar cualquier tipo de fichero, es recomendable hacer una copia de seguridad por si algo sale mal, poder volver atrás. Todo lo que voy a contar a continuación es conveniente hacerlo desde una instalación nueva y limpia de Krita, o por lo menos que no haya ninguna configuración previa que esté interfiriendo, y tampoco es conveniente que tengáis etiquetas que ya hayáis creado vosotros o modificado, porque también podría interferir. Lo primero que hice fue ir a esta carpeta, que es dentro de la carpeta users o usuarios. Aquí aparecerá el nombre de vuestro usuario, appdata local krita. Para ir a esta localización podéis escribir la dirección directamente aquí, en esta barra, o navegar por las carpetas. Entrar primero en la carpeta users o usuarios, luego la de vuestro usuario, y luego en appdata. Si veis que no aparece esta carpeta es porque está oculta. Tendréis que ir a herramientas, opciones de carpeta, ver, y aquí tendréis que marcar esta opción, mostrar archivos, carpetas y unidades ocultos, y luego aplicar. Una vez que ya apliquéis, deberíais de ser capaces de ver esta carpeta. Si no aparece este menú, tendréis que ir a organizar, diseño, barra de menús. Tiene que estar activado. Aquí todo lo que haya también se borra. Después lo que hice es ir a esta carpeta distinta, concretamente en Program Files o archivos de programa, Krita, Share, Krita. Yo lo que hice fue borrar esta carpeta, la de tags, la de Paint to Presets, borrar la carpeta también de brushes, luego esta carpeta, la de gradients o gradientes, la de patrones y la de espacio de trabajo,
cortar, pegarla aquí en esta carpeta, appdata roaming krita, pegar aquí las carpetas. Estos ficheros que hay aquí hay que quitarlos y ponerlos en cualquier otro sitio. Se pueden abrir con un programa de descompresión, como es por ejemplo 7-zip, y extraer lo que nos interesa. En este caso suele ser la carpeta brushes, paint to presets y patterns. Habría que ir aquí a esta carpeta, la de appdata roaming krita, y descomprimir estas tres carpetas. Este tipo de archivos, el meta.inf, el meta.xml y otros, son los que no descomprimo. Estos son los que suelen interferir, incluso si hubiera una carpeta con el nombre tags, tampoco la descomprimiría, para que no interfiera con las etiquetas mías. Y haciendo eso ya, dentro del programa debería de dejar eliminar las etiquetas, cambiarles el nombre, cualquier cosa. El mismo proceso se haría para cualquier tipo de paquete que descarguemos de internet. Descomprimirlo con el 7-zip y extraer aquellos ficheros que nos interesen. Normalmente suele ser brushes, gradients, paint to presets, patterns y ya está. Las etiquetas, que son las que se guardan aquí en esta carpeta, deben de ser nuestras. Si ponemos etiquetas de otros paquetes, van a interferir con las nuestras y entonces es cuando se produce ese problema al tratar de eliminar las etiquetas, los pinceles o incluso al cambiar el nombre de las etiquetas. De esta manera, al cargar el programa, os aparecerá ya todo, los pinceles, los patrones, todo, pero será de una forma directa, sin trabajar con paquetes. Aquí no habrá nada, en la carpeta bundles no habrá ningún paquete, sino que directamente ya estarán todos los ficheros puestos en sus correspondientes directorios. Si tienes alguna duda, mira el vídeo anterior, que ahí está todo explicado. El vídeo termina aquí. Me gustaría conocer vuestra opinión, así que escribidme comentarios diciendo lo que os ha gustado, lo que se podría mejorar, si tenéis alguna duda o pregunta, o si por ejemplo tenéis ideas para vídeos futuros. Responderé a todos los comentarios lo antes posible. Suscríbete a mi canal y pulsa en la campana para activar las notificaciones y así recibir avisos cuando estén preparados los siguientes vídeos. Además sería perfecto si pulsas el botón de me gusta para apoyar el vídeo y que sea más fácil que llegue a otros artistas interesados. Pues nada más, artistas, gracias por vuestro tiempo, no os rindáis jamás y seguid adelante.